Hermanos, estimados hermanos, que el Señor les bendiga, amén. Gracias a Dios porque Dios es bueno y misericordioso. En esta tarde vamos a tener un tema, vamos a hablar sobre el tema que se titula Dios es misericordioso a pesar de que el mundo diga y piense lo contrario. Amén, porque el mundo, la mayoría del mundo piensa y si no dice que Dios no es misericordioso, y muchos que no lo dicen pues lo piensan, ¿no? Así que vamos a hablar sobre este tema. ¿Ustedes creen que Dios es bueno y misericordioso? Amén. Ok, pero quizás nuestro vecino no lo cree así, ¿no? Quizás nuestro compañero o compañera de trabajo no lo cree así. Inclusive, además, posiblemente miembros de nuestra familia no lo crean así, de esa manera como nosotros lo creemos. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias para adentrarnos en el mensaje. Salmos 86, capítulo 86, versículo 15. Dice las Sagradas Escrituras de esta manera: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Vamos a orar, así como están, inclinen su rostro y vamos a elevar una plegaria al Señor para que prepare nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Y no nada más nosotros, sino las personas que también están mirando este video, que de alguna manera u otra Dios toque sus corazones. Amén. Dios toque sus corazones a cualquier persona ahí que les gusta incursionar las predicaciones, ¿no? Que ven una predicación, luego otra, checan la personalidad, la enjundia que tiene el predicador y todo eso, ¿no? De qué manera predica. Pues también que Dios toque a este tipo de personas, amén. Que de alguna manera u otra Dios hable a sus vidas, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, vamos a orar en esta hora. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque eres digno de ser alabado, digno de ser glorificado y digno de ser exaltado. En esta hora, Señor, ponemos nuestra mente, Señor, y nuestro corazón en tus manos, Padre Celestial, para que tomes control de ellos, Señor, y que podamos concentrarnos en escuchar tu bendita palabra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú quites toda distracción satánica, toda influencia del enemigo en nuestra mente, Señor, en nuestro entorno, y que podamos atesorar este mensaje, no nada más, Señor, las personas que estamos aquí presentes, sino también todas aquellas que están escuchando este video, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aleluya. Te pido que tú obres, te pido que tú fluyas, te pido que tú, Señor, en el nombre de Jesús, hagas el cambio que tienes que hacer, Señor, tanto en los que estamos aquí presentes como en los que están escuchando esta predicación, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Miren, una de las preguntas más comunes que hacen los creyentes y los no creyentes es que ¿por qué permite Dios, por qué permite Dios que sucedan cosas malas? Si es que Él es un Dios amoroso y todopoderoso, ¿por qué permite que sucedan tantas cosas malas? Más ahora en este tiempo que hemos estado experimentando el COVID-19, que está infectando a muchas personas con nuevas cepas, y también problemas pues de diferentes catástrofes naturales, y también pues una economía fluctuante en muchos países, aún inclusive aquí en Estados Unidos. Y también casos como el derrumbe del edificio de Miami, donde hasta el día de ayer habían logrado sacar 24 personas muertas, y las cifras de personas que estaban atrapadas entre los escombros eran de 124 personas, que posiblemente algunas de ellas tuvieron una muerte horrible, una muerte lenta, agónica, y quizás ocurre el milagro de que haya algunas personas que estén con vida todavía y sean rescatadas, no quiera Dios, y así sea. Entonces, cuando le hacen esta pregunta a personas cristianas, quizás algunos de los que están aquí presentes se les ha hecho este tipo de pregunta, o quizás a las personas, a alguna persona que esté mirando este tipo de video, de que ¿por qué permite un Dios amoroso y todopoderoso que sucedan tantas cosas malas en este mundo? Y lamentablemente, hermanos, muchos creyentes no saben qué responder. O si responden, su respuesta es débil. Dicen, bueno,
Es que en realidad no sabemos por qué ocurren las cosas malas, no, pero necesitamos de todas maneras confiar en Dios, es la respuesta que dan. Y otras personas dicen, es que fue el diablo es el que hace todo eso. Yo quiero decirles que no debemos subestimar al diablo, que el diablo es poderoso, pero él no tiene la autoridad para hacer las cosas. O sea, él llega hasta donde Dios se lo permite. Si no fuera así, pues entonces ya nos hubiera destruido a nosotros, ya me hubiera destruido a mí, ya hubiera destruido a cada uno de ustedes e inclusive a las personas que están mirando este video. Ahora, ¿qué culpa tiene Dios de que las cosas que pasan si las provoca la propia humanidad? O sea, muchas cosas que ocurren, hermanos, las provoca la propia humanidad, las provoca el propio hombre cuando violan las leyes establecidas por Dios. Todo lo que vemos funcionan por ley. Si yo me subo arriba de este templo y me tiro al vacío, hay una ley, hay una fuerza de gravedad que existe y me va a jalar hacia abajo. Entonces todo se rige a base de leyes. Entonces cuando uno rompe las leyes que Dios estableció en este mundo, por supuesto que nosotros vamos a pagar las consecuencias. Si nosotros sabemos que no podemos comer más de la cuenta, o que por el contrario, que nosotros exageramos en las dietas, entonces ¿por qué culpamos a Dios porque estamos gordos? ¿O por qué culpamos a Dios porque estamos flacos? ¿O por qué culpamos a Dios por tener diabetes? ¿Por qué culpamos a Dios de tantas cosas que solo nos compete a nosotros? Pero nosotros somos expertos en culpar a Dios en las cuestiones que nos pasan. Si hay pobreza, desnutrición, hambruna y enfermedad, ¿es Dios el culpable? Mucha gente dice, ¿cómo puede ser posible que haya tanta pobreza extrema en África o en otros países? ¿Cómo es posible que haya tanta desnutrición, hambruna y enfermedad? ¿Y Dios qué está haciendo? Dios está allá en el cielo con los brazos cruzados. Hermanos, ¿Dios es culpable de eso? Por supuesto que no. Por supuesto que Dios no es culpable, es el mismo dirigente que en su entenebrecida mente no logra entender que robándose el dinero de la nación, que él mismo está gobernando, está matando de hambre y de enfermedad a su propio pueblo. Poco le interesa a él de eso, de la pobreza extrema que hay en su país. Simple y sencillamente con obtener beneficio él o el séquito que él domina ahí, o sus secuaces que están ahí, con eso él se conforma. La gente de las diferentes naciones y pueblos alrededor del mundo tienen libre albedrío para tomar sus propias decisiones. Todas las personas tienen libre albedrío para tomar sus propias decisiones. Bendito sea Dios que nos hizo con libre albedrío. De lo contrario, nosotros íbamos a ser, simple y sencillamente íbamos a ser robots. Simple y sencillamente íbamos a estar automatizados. Sin embargo, Dios nos hizo con libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones, pero también debemos nosotros aprender que nos corresponde hacernos responsables por cada decisión que hagamos. Cada decisión que nosotros hagamos en esta vida, nosotros debemos hacernos responsables por ella, no culpar a Dios, no culpar a otras personas. Pero ahora cuando la tragedia golpea a un cristiano, ya sea por circunstancias fuera de control, por alguna enfermedad, por algún desastre natural o aún por la muerte de un ser querido, es tentador preguntarse, ¿por qué a mí? Si yo soy un hijo o una hija de Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué tuvo que morir este familiar? ¿Por qué a mí? Y enojarse con Dios. Muchos cristianos están resentidos porque les han sucedido cosas tremendas en su vida, amén. La tragedia los ha golpeado, ya sea por circunstancias que estaban fuera de control de ellos mismos, o cristianos que se enfermaron, o cristianos que fueron hasta cierto punto azotados por desastres naturales, están enojados con Dios. Ellos no se explican y dicen, ¿por qué me ha sucedido a mí esto? ¿Por qué tuve que perder el empleo? ¿Por qué tuve que perder la casa? ¿Por qué tuve que quebrar mi negocio? ¿Dónde estabas, pues, Dios? ¿Por qué no respondiste cuando más necesitaba de ti?
Mucha gente está en esas circunstancias. El salmista en este versículo bíblico que leímos de introducción, a pesar de los múltiples problemas que estaba pasando, que este salmista era el rey David, él expresó de lo más profundo de su corazón su fe en Dios. Él dijo en Salmos 86:15, que fue el versículo que leímos: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Estas palabras fueron dichas por un hombre que se le murió su hijo. Estas palabras fueron dichas por un hombre al cual su propia familia lo quería matar y quitarle el reino. Estas palabras fueron dichas por un hombre que fue perseguido por gente que él mismo gobernó, que él mismo reinó. Sin embargo, él le está diciendo: mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. El salmista, este salmista que era el rey David, no se decepcionó ni se enojó con Dios, porque él estaba consciente que las cosas malas que ocurren en este mundo no son culpa de Dios. No son culpa de Dios. Pero para no decepcionarnos y enojarnos con Dios, debemos saber que las cosas malas que ocurren en este mundo no son culpas de Dios, amén. Debemos estar conscientes de ello. Y ustedes se pueden preguntar: bueno, ¿cuáles cosas malas? Pues hay muchísimas. Yo podría pasarme enumerando toda la tarde todas las cosas malas que la gente experimenta en su vida, pero solamente voy a mencionar 3. Y la primera cosa mala que sucede, y no es culpa de Dios, es la muerte. Es la muerte. Nosotros sabemos que la muerte no es por culpa de Dios. Son el resultado de vivir en un mundo maldito por el pecado. En un mundo gobernado por las huestes de Satanás, por Satanás mismo, por el príncipe de este mundo. Adán, cuando pecó, la naturaleza de Adán se volvió culpable y corrupta. Cuando Adán pecó, cuando Eva pecaron, su naturaleza se convirtió en culpable y corrupta, y así pasó la herencia a sus hijos. Así todos pecamos por él. Es que nosotros todos traíamos a la herencia de Adán, y se rompió cuando cada uno de nosotros aceptamos a Jesucristo. Si tú eres una persona que no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, traes la herencia pecaminosa de Adán y estás destinado a la muerte eterna, estás destinado al infierno, estás destinado a tantas cosas horrorosas si es que sigues con la maldición esta. Necesitas arrepentirte de tus pecados y aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Dice la Biblia en Romanos 5:12, dice de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la Biblia en Romanos 5:12. Muchas personas, hermanos, piensan que no es justo que Dios nos juzgue por el pecado de Adán. Muchas personas dicen: bueno, pues yo qué culpa tengo que Adán haya pecado. Fue él allá hace muchos años de eso. ¿Por qué razón la humanidad tiene que pagar las consecuencias del pecado de Adán? ¿Cómo puede declararnos culpable por algo que Adán hizo miles de años atrás? Se expresan. Sin embargo, hermanos, confirmamos nuestra solidaridad, confirmamos que somos igual que Adán cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nos deleitamos en el pecado, cada vez que rompemos las normas y los mandamientos de Dios. Ahí nosotros nos estamos solidarizando con Adán. Nos damos cuenta que estamos hechos del mismo material. Dios consideró que habían pecado todos sus descendientes en razón de que Adán era nuestro representante. Adán era nuestro representante, era el inicio de la humanidad. Y él empezó a representarnos mal al pecar, al irse en pos del pecado juntamente con su esposa Eva. Debemos de tener cuidado nosotros como cristianos, cómo estamos representando a Dios en el trabajo, cómo estamos representando a Dios con nuestros vecinos, cómo estamos representando a Dios en la escuela, cómo estamos representando a Dios con nuestra familia.
porque nosotros estamos representando a Dios, así que debemos de tener cuidado porque somos embajadores de Dios. Y de alguna manera u otra nosotros estamos representando a Dios. A mí me ha tocado ver personas que se dicen ser cristianas en el trabajo, hermanos, hablando malas palabras, diciéndole, a veces si son hombres, pues diciendo cosas tremendas para con las mujeres en pláticas así. Óiganme, como un representante de Dios, como una persona que es representante de Dios, hermanos, va a estarlo representando así de esa manera. Adán fue el representante de la humanidad y se corrompió, y por ende esa fue la herencia que la humanidad recibió, la corrupción de Adán. Miren, la muerte física y natural es por el pecado, porque dice la Biblia que la muerte es la paga del pecado. O sea, todo tiene un precio en esta vida. Y la paga del pecado es la muerte. Mucha gente cree que pecando no va a recibir el pago. Pero el pago del pecado es la muerte. Y es por eso, esa razón que la humanidad y aún la naturaleza experimenta todo tipo de calamidades, amén. Tanto naturales como generadas por el mismo hombre. Pero aunque Satanás tenga todo el poder para reinar como el príncipe de este mundo, es controlado y limitado por Dios. Y ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y hasta cuándo tendrá su reinado? ¿Hasta cuándo va a terminar el reinado de Satanás aquí en este mundo? Porque mucha gente cree que es Jesús el que está reinando en este mundo, pero el príncipe de este mundo es Satanás. Es Satanás. Entonces su reinado tendrá un fin absoluto en la segunda venida de Cristo. Ahí se va a acabar absolutamente el reinado de Satanás, en la segunda venida de Cristo. Dice la Biblia en Juan capítulo 14, versículo 30, dice de esta manera: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Se está hablando aquí, Jesús se está refiriendo de Satanás como el príncipe de este mundo. Y dice, él nada tiene que ver conmigo. En otras palabras, es lo que trata de decir. Él es de otra naturaleza, es una naturaleza infernal, destructivo, abominable. Nada tiene que ver conmigo. Miren, los creyentes en Cristo, hermanos, podemos tener la certeza de vivir eternamente, porque hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tenemos que tener la certeza de que hemos sido transferidos en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo. Y no estamos exentos de la muerte física. Nosotros no estamos exentos de la muerte física. Si Adán y Eva no hubieran pecado, posiblemente no hubiéramos estado exentos de la muerte física, pero como ellos pecaron, se llevó a cabo inmediatamente la muerte espiritual en ellos. Hubo una separación de Dios. Cuando ellos podían hablar, que ellos podían platicar con Dios en el huerto del Edén, pero cuando pecaron hubo una separación y eso se llamó la muerte espiritual. Pero también pasaron años y se llevó a cabo la muerte natural, la muerte física. Y el periodo de vida de la gente debido al pecado se fue acortando, y después del diluvio se acortó de 80 a 120 años, o dice la Biblia de 70, 80 años. Claro, hay excepciones, hay personas que duran muchos años. Y nosotros debido al pecado no estamos exentos de la muerte física, pero cuando nosotros somos cristianos, cuando nosotros aceptamos al Señor, sí estamos exentos de la muerte espiritual. Ya no hay separación de nosotros y Dios. Ahora estamos unidos con Dios a través de Jesucristo, amén. Y como el salmista expresó su fe en Dios a pesar de los múltiples problemas que estaba pasando en el Salmo 86, 15, dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Así también debemos de hacerlo nosotros en nuestras oraciones, en nuestras plegarias de adoración al Señor, decirle: Señor, tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios clemente, eres un Dios lento para la ira,
Eres un Dios grande en misericordia y en verdad. ¿Y cómo sabemos que Dios es misericordioso? Por nosotros mismos, hermanos. Nosotros hemos hecho tantas cosas en contra de Dios que nosotros merecíamos haber sido excluidos de su amor, de su misericordia. Sin embargo, gracias a Dios por su gran misericordia, aquí estamos, hermanos, perdonados por Él. Nosotros somos los mejores testigos de la misericordia de Dios. Segunda cosa mala que sucede, y no es culpa de Dios, es el sufrimiento. Es el sufrimiento. Pero cuando el sufrimiento, hermanos, se vuelve personal, cuando el sufrimiento se vuelve personal, nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios nos permite sufrir de esa manera? ¿Por qué Dios permitirá a esa persona que sufra con esa enfermedad de cáncer terminal, sufriendo con tanto tiempo así? ¿Por qué Dios permitirá que haya tantas guerras? ¿Por qué Dios permitirá esto? ¿Por qué Dios permitirá lo otro? ¿Por qué Dios permitirá que me esté ocurriendo esto? Dios nunca promete al cristiano una vida fácil y libre del dolor. Lamentablemente, hermanos, estamos escuchando un evangelio de fantasía. Un evangelio que no es conforme la Biblia lo promete. Los predicadores le dicen a las multitudes, le dicen a las masas de gente, todo lo contrario. Vengan a las plantas del Señor, vengan a las plantas del Señor, y su vida va a quedar exenta de problemas, exenta de dolor. Y eso no es verdad. De hecho, se nos promete que tendremos aflicción, porque tendremos problemas y aflicción en este mundo a causa de ser cristianos, a causa de ser hijos de Dios. Y verdaderamente nosotros nos consideramos hijos de Dios, y no en las primeras aflicciones que se nos vengan, en las primeras cosas de dolor que se nos vengan, pues vamos a chaquetear, vamos a abandonar el camino del Señor. Entonces dijo Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es lo que dice Jesús. En esta cosa se ha hablado para que tengan paz. Vamos a tener paz, vamos a tener aflicciones, vamos a tener persecuciones, vamos a tener escaseces, muchas cosas, pero vamos a tener paz en Jesucristo. Vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano en Jesucristo. Esa es la diferencia de la del mundo. El mundo, quizás mucha gente del mundo le vaya a llegar la aflicción, le vaya a llegar los problemas, pero no va a tener la paz de Jesucristo que nosotros tenemos. Es por eso que muchos de ellos, en medio de su aflicción, van a buscar salir de ella a través de la puerta falsa, a través del suicidio, a través de las drogas, a través del alcoholismo, a través del trabajo compulsivo, a través de levantar el puño en contra de Dios, a través de alejarse de la iglesia, a través de tantas cosas. Qué tremendo, ¿no? La diferencia es la esperanza y ayuda que nosotros tenemos en Cristo, hermanos. La mayoría conocemos la historia de Job. Job fue un hombre que pasó, hermanos, por un inmenso sufrimiento. Pasó por un inmenso sufrimiento, perdió a sus hijos, perdió sus riquezas y perdió su salud, aún inclusive a sus amigos perdió, amén. Y esto nos recuerda a nosotros que muchas veces nosotros no vamos a saber la razón por la cual sufrimos, pero de todas formas la verdad se mantiene. Y la verdad de Job se mantuvo. ¿Por qué razón? Porque él tenía convicción en Dios. A él no le importaba hasta cierto punto la manera como él estaba sufriendo. Por supuesto que él pegaba de grito por el sufrimiento que tenía, pero a lo que me refiero, eso no lo llevó a perder la fe en Dios. Él dijo en Job capítulo 1 versículo 21 y 22, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Qué tremendo este hombre, ¿verdad? Qué fe de este hombre, qué integridad de este hombre, qué confianza de este hombre que a pesar de estar enfermo, de estar sin hijo, porque sus hijos se habían muerto, su esposa estaba en contra de él, sus amigos le estaban atacando, él tenía una sarna tremenda en su cuerpo que lo estaba matando, que se sangraba de tanto rascarse, y aún así exclamar estas palabras, hermanos. Aún así exclamar estas palabras, qué hermoso. Muchas personas cristianas han sido alcanzadas y han experimentado enfermedades. Aún inclusive muchas personas cristianas han experimentado la muerte. Podemos ver ahí en la Biblia cómo Esteban fue muerto a pedradas y según la tradición dice de la manera de cómo los discípulos murieron. Dicen que Pedro fue muerto, crucificado con la cabeza para abajo. Dicen que Pablo fue decapitado. Bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, muchos cristianos aún contemporáneos, por predicar la palabra del Señor, han experimentado la muerte. Y el inconverso, la persona que no tiene la suficiente fe en el Señor, dicen, bueno, ¿y Dios dónde estaba? Pero esa gente, cuando estaba siendo muerta, que le estaban arrebatando la vida, ¿ustedes creen que se preguntaban, Dios, ¿dónde estás? Ayúdame. Por supuesto que no. Ellos alabando y glorificando al Señor y sintiéndose honrados de entregar su vida por la causa del Señor. Amén. Qué maravilloso es eso. También muchos cristianos han sido alcanzados por desastres naturales. Muchos cristianos han sido alcanzados por accidentes, han sido alcanzados por circunstancias fuera de control, como por ejemplo en este accidente, en este derrumbe del edificio de Miami que acaba de ocurrir. Fueron alcanzados estas personas por circunstancias que estaban fuera de control de los inquilinos. ¿Por qué razón? Porque las autoridades correspondientes habían investigado respecto a esto, de que el edificio estaba mal, y inclusive habían hecho un reporte, pero las personas encargadas de ello no actuaron. Entonces, algunos cristianos fueron muertos ahí porque por circunstancias fuera de control. Muchos cristianos murieron también en las Torres Gemelas por situaciones fuera de control. Muchos cristianos están experimentando la mala economía. Muchos cristianos posiblemente en este momento están experimentando la pérdida de un ser querido. Todo eso que mencioné ocurre debido al pecado. Ocurre debido a la corrupción mental y espiritual de las personas que rompen las leyes de Dios, que son personas corruptas, que están acabando con el ecosistema, que están haciendo cosas que no deberían hacer. ¿Por qué razón? Porque tienen la mente entenebrecida, porque no piensan conforme a la voluntad de Dios. El plan que sigue el mundo es el de Satanás. ¿Ustedes creen que la mayoría del mundo sigue el plan de Dios? Por supuesto que no. Es poco el pueblo de Dios alrededor del mundo en comparación del pueblo que tiene Satanás. Y Satanás es el enemigo declarado de Jesús. Y si es el enemigo declarado de Jesús, por supuesto que es también de su pueblo. Por supuesto que es de nosotros. Por supuesto que es mi enemigo y también enemigo de cada uno de ustedes. Dice la Biblia en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí, en Juan 14:30. Miren, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde opera Satanás? Pues, ¿cómo opera Satanás? Satanás, hermano, frecuentemente está operando detrás de muchos púlpitos. Ustedes pueden decir, ¿pero cómo? Sí, efectivamente, Satanás está operando detrás de muchos púlpitos, sosteniendo una Biblia, amén, en su mano, predicando herejías, predicando falsas doctrinas que alejan a las personas de vivir una vida en santidad,
que les enseñan a vivir una vida que no es conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, pues nosotros podemos ver, por ejemplo, ahorita en las iglesias, cómo en la mayoría de los miembros hay mucha maldad, hay mucho pecado, hay mucha falta de santidad. Y muchas veces los ministros saben eso y les da miedo predicar mensajes que reten a las personas a cambiar de vida, a vivir una vida en santidad. ¿Por qué razón? Porque Satanás trabajó en sus vidas y están más inclinados al dinero, están más inclinados a tener un templo bonito, a tener luces que adorne el templo, a tener sillas muy confortables, a tener un excelente aire acondicionado, a tantas cosas, amén. Y prefieren tener ahí gente que están hasta cierto punto inmersas en el pecado, pero no se dan cuenta que Dios va a pedir cuentas de ellos. De manera que Satanás frecuentemente está operando detrás de muchos púlpitos que se dicen ser cristianos, amén, sosteniendo una Biblia y predicando herejías y falsas doctrinas, amén. También Satanás frecuentemente está operando al mando de muchas naciones. Satanás también está operando al mando de muchas naciones que como mandatarios principales están promoviendo y estableciendo leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Es obvio eso, hermanos, que Satanás va a trabajar a través de muchos mandatarios principales, como presidentes, como reyes, como monarcas, amén. Y estas personas están promoviendo y estableciendo leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Allí es donde Satanás está operando, ahí es donde Satanás está teniendo el control. También Satanás frecuentemente está operando al mando de muchas organizaciones sociales y humanistas, que estas organizaciones se visten de piedad para con la humanidad, pero pisotean y desechan los principios bíblicos. Satanás opera de muchas maneras, hermanos, pero en estas tres son una de las más poderosas, amén, y eficaces para su malévolo plan de destrucción, amén, y separación de la humanidad de Dios. Dice la Biblia en Juan capítulo 17, versículo 14 al 16, dice de esta manera: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Miren, hermanos, a pesar de las luchas inevitables de diferentes magnitudes que vamos a enfrentar, o estamos ya enfrentando, no estamos solos. No estamos solos, y eso tenemos nosotros que entenderlo. Jesús jamás nos va a dejar solos en nuestras luchas. Jesús jamás nos va a dejar solos en nuestras luchas. Hay que recordar que la victoria final ya se ha logrado, amén, en la cruz del Calvario. Final ya somos salvos, y por esa razón difícil, por un tiempo de tormento, por un tiempo de escasez, por un tiempo que lo está agobiando, usted tiene que apropiarse de la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y como Cristo Jesús, hermanos, proveyó la solución al problema, pueden preguntarse ustedes cómo, pues en la cruz del Calvario, amén, a resucitar de los muertos. Y por causa de Cristo nosotros tenemos la esperanza hoy de la eternidad. Por causa de eso, por la causa de la victoria de Jesucristo, nosotros ahora somos ya libres de ir al infierno. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿No es algo hermoso eso, hermanos? Es maravilloso. Yo quiero decirles, hermanos, que estamos nosotros en un tiempo de siembra, amén. En un tiempo de siembra para cosechar en la eternidad. Es lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo. Pero ahorita más al ratito voy a hablarles de eso, amén. Tercera cosa mala que sucede, y no es culpa de Dios, es sentir que Dios nos falló, amén. ¿Cuántos de ustedes han sentido que Dios les falló en alguna etapa de su vida? Yo pienso que la mayoría de los que estamos aquí presentes. Y también la gente que no tiene temor de Dios, pues ni se diga, ¿no? Entonces la gran mayoría de la gente, cuando les suceden cosas malas, sienten que Dios les falló. Dicen, pues ¿dónde estaba Dios?
Dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice de esta manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Miren, hermanos, nuestro tiempo de vida en esta tierra, como vuelvo a reiterar lo que le dije, es tiempo de siembra, amén. Y en el otro mundo segaremos lo que hemos sembrado ahora. Mientras nosotros tengamos vida, es tiempo de siembra, es tiempo en el cual nosotros debemos de sembrar para segar en la otra vida, amén. Aquí se cosecha parcialmente. Aquí se cosecha parcialmente, pero en la otra vida será una cosecha gloriosa o una cosecha horrorosa, dolorosa y de muerte eterna. Uno de esos dos tipos de cosecha vamos a tener, una cosecha gloriosa o una cosecha horrorosa, dolorosa y de muerte eterna, amén. Hay dos clases de siembra, y una siembra es para la carne y otra es para el espíritu. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 13, dice de esta manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Eso lo podemos ver en Mateo 7:13. Nosotros somos libres de actuar, y Dios permite escoger nuestro propio camino y tomar nuestras propias decisiones. Dios nos va a permitir a mí, le va a permitir a usted, le va a permitir a la humanidad entera, le va a permitir a los que nos están escuchando a través de este video, le va a permitir tomar su propio camino y les va a permitir tomar sus propias decisiones. Pero yo les aconsejaría en esta hora que analicen bien el camino que en este momento están caminando. Deben de analizar bien en el camino que están caminando en este momento, si es el camino ancho o es el camino estrecho, porque dice la Biblia en Proverbios capítulo 14 versículo 12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mucha gente que está pecando en contra de Dios, que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal, y mucho cristiano carnal que vive en las iglesias, considera que no anda en un camino de muerte, considera que el camino donde él está caminando es derecho, pero sin embargo su fin es camino de muerte. Nosotros podemos hacer lo que se nos antoje, lo que se nos venga en gana, pero también hay que asumir las consecuencias. Hay que entender las consecuencias que vamos a vivir. Pero lo que pasa es que muchas personas deciden hacer lo más simple. ¿Y cuál es lo más simple que una persona puede hacer? Pues manejar su vida a sus anchas, manejar su vida a su antojo, manejar su vida con desorden, y luego se la pasan quejándose cuando las cosas les salen mal, que ya están sufriendo los estragos. Se empiezan a quejar y luego se les ocurre preguntarle a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo esta hepatitis? Pues porque fuiste drogadicto a más no poder, hijo. ¿Por qué tengo el SIDA? Porque fuiste un promiscuo, una promiscua. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué estoy sufriendo ahorita ya siendo un anciano? Bueno, tantas cosas, ¿no? Miren, si en este momento algunos de nosotros hemos recapacitado de que estamos caminando más por el camino ancho o totalmente por el camino ancho que lleva a la perdición de nuestra vida, y hemos recapacitado que hasta cierto punto hemos permitido que el Señor, que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, en que Dios no fue el que nos falló, en que Dios no fue el que nos falló de ninguna manera, sino más bien fuimos nosotros, o fuiste tú quien le falló al Señor. Y que aún en este momento le estás fallando, porque muchas personas que están escuchando esta predicación, aún en este momento le están fallando al Señor. Y piensas que Dios no te va a perdonar tus pecados por los errores que hayas cometido en el pasado, o que estás cometiendo ahorita en el presente. Recuerda que Dios es un Dios amoroso y misericordioso.
y que Él desea perdonar bondadosamente a quienes se arrepienten de todo su corazón. Toda persona que se arrepiente con todo su corazón, que ya no quiere andar en el pecado, que ya dice, ya estoy harto de pecar, ya aborrezco este pecado, aborrezco este estilo de vida. Señor, cambia mi vida, transfórmame, perdóname. Quiero vivir de una manera diferente, quiero vivir conforme a tu voluntad, amén. Dios en ese momento, hermanos, lo va a perdonar a través de Jesucristo. Es algo maravilloso eso. Pero hay que tener muy presentes en nuestras mentes que nunca podemos abusar de la misericordia de Dios. Muchas personas tratan de abusar de la misericordia de Dios y eso jamás lo vamos a poder llevar a cabo. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Y en conclusión, hermanos, para terminar con este mensaje, para no decepcionarnos y enojarnos con Dios, porque lamentablemente hay mucho pueblo de Dios decepcionado y enojado con Dios. Debemos de saber que las cosas malas que ocurren en este mundo no son culpa de Dios. Por supuesto que no son culpas de Dios, tales como la muerte, tales como el sufrimiento y tales como el sentir que Dios nos falló, la indiferencia de Dios, porque nosotros a veces consideramos que Dios es muy indiferente a nuestras necesidades y por supuesto que no. Así que en esta hora vamos a ponernos vamos a inclinar nuestro rostro, amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a meditar un momento. Vamos a meditar un momento en estas tres situaciones. ¿Cómo miramos la muerte? ¿Hemos culpado al Señor en alguna etapa de nuestra vida por la muerte de un ser querido? ¿Hemos culpado al Señor por el sufrimiento que nosotros estamos pasando o que la humanidad está pasando por las catástrofes naturales? Hemos sentido que Dios nos ha fallado, que Dios ha sido indiferente con nosotros. Hermanos, si es así, si mentalmente usted dijo que sí a cualquiera de estas tres cosas, usted necesita ponerse a cuentas con Dios. Usted necesita escudriñar más las escrituras, conocer la personalidad y el carácter de Dios y no vivir una vida tan carnal, sino vivir una vida más en el Espíritu. Amén. Vamos a orar en esta hora. Amén. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Aquí estamos, Padre Celestial, alabando y glorificando tu nombre, pero también, Señor, entendiendo, Dios mío, lo que tú nos hablaste, Señor, a través de esta predicación, de que tú eres un Dios misericordioso a pesar de que el mundo diga y piense lo contrario, Señor. El mundo piensa que tú eres un Dios injusto, el mundo piensa que tú no eres un Dios misericordioso, porque mira las catástrofes naturales que ha acabado con millares de personas, porque mira las enfermedades, porque mira las hambrunas, porque mira tantas cosas, pero no se detiene a pensar que todo eso ha sido causa porque el mismo hombre ha rompido tus leyes espirituales, Señor, las leyes naturales que tú has puesto para que se rija este mundo. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, que cada uno de mis hermanos aquí presentes y de los que nos están escuchando abracen un evangelio, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, un evangelio, Señor, de una sana doctrina, no un evangelio fantasioso, no un evangelio de prosperidad, no un evangelio, Señor, donde tienen engañadas a las personas, diciéndoles hasta lo que no, y permitiéndoles que vivan una vida en pecado, no estorbándoles, no predicando mensajes que vayan en contra de su vida pecaminosa. Oh Dios mío, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas esta congregación y bendigas también, Señor, a las personas que están escuchando este mensaje, Padre. Creemos, Señor, que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, Señor, un Dios justiciero, y no nos interesa, Señor, en lo más mínimo lo que el mundo piense de ti de una manera negativa, porque hemos experimentado tu misericordia, hemos experimentado tu amor,
hemos experimentado tu perdón, aún inclusive, Señor, hemos experimentado, Señor, cosas maravillosas y milagrosas en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Aleluya.